Vale. Bueno, el objetivo de mi intervención es reivindicar brevemente la importancia que adquiere la salvaguarda de la arquitectura tradicional de nuestros pueblos en el desarrollo sostenible del medio rural, teniendo en cuenta sobre todo que este patrimonio es el que más abunda y predomina en buena parte de esta España vaciada o desarticulada, como mencionaba Julián. Como todos sabéis, pues las actividades económicas que han sustentado los modos de vida tradicionales sufrieron un tremendo retroceso a partir de las últimas décadas del siglo XX, derivando en una vertiginosa pérdida y degradación de gran parte de los bienes materiales e inmateriales asociados a nuestros paisajes de la tradición. Para hacernos una idea de la situación a la que nos enfrentamos, me gustaría mostrarles unos datos presentados en el Diagnóstico General del Reto Demográfico, que la verdad es que nos ofrecen unas cifras demoledoras. No solo el 48% de los municipios han perdido en los últimos 10 años entre un 10 y un 50% de su población, sino que se encuentran por debajo del 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, un ratio que la Unión Europea define como municipio en riesgo de despoblación. Pero es que más del 38% de esos municipios se encuentran en riesgo severo de despoblación, con una densidad equiparable a la que podemos encontrar en zonas árticas de Finlandia, con una densidad de población de menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Es evidente que este fenómeno de despoblación lleva asociada a una pérdida ingente de su patrimonio cultural más vulnerable, de su arquitectura tradicional, de su urbanismo, de su patrimonio cultural y material asociado, de sus paisajes. Y atendiendo a estas cifras que hemos visto, pues nos podemos hacer una idea de la situación o el estado de conservación de las arquitecturas de estos pueblos con tan baja densidad, ¿no? En la que a lo mejor quizá encontremos muchos casos en los que quedan una o dos viviendas como únicos edificios que aún mantienen el uso conjunto, generalmente la iglesia o la ermita de la localidad. Pero es que además tenemos que añadir los más de 3.000 pueblos abandonados que encontramos distribuidos a lo largo de toda la geografía nacional y que por desgracia es una cifra que va en aumento. En esta imagen pues vemos un ejemplo como un ejemplo de una aldea despoblada en el Sobrarbe, Muro de Bellos, en el que en esta ocasión sus 7 vecinos propietarios de los edificios sí que tienen el interés de recuperar esta población y están buscando la manera de poder enfrentarse a ello y devolverle la vida a este pueblo que les vio crecer. Por otra parte, también tenemos que añadir a esta situación de riesgo la destrucción acelerada que ha sufrido la arquitectura tradicional sobre todo desde el último tercio del siglo XX, ¿no? Por falta de sensibilización y apreciación hacia este patrimonio, por desarrollos urbanísticos descontrolados y que han tenido muy poco respeto hacia los conjuntos históricos, por la homogeneización de sistemas y materiales de la construcción o criterios inadecuados, ¿no? Donde ha tenido un gran peso la pérdida de saberes y oficios tradicionales de la construcción. En estas imágenes que les voy a mostrar, pues vemos cómo se reflejan este tipo de amenazas a las que está sometida la arquitectura tradicional. Aviso que algunas pueden herir sensibilidades. Aquí la arquitectura tradicional ha sido relegada al punto de recogida de basuras, algo muy simbólico. También podemos ver cómo estos materiales tradicionales y locales que ahora ponemos en valor, pues han sido hasta ahora considerados poco dignos, ¿no?, de las construcciones y, pues como en este caso, se veían trasladadas con nuevas fábricas de ladrillo. Cómo el desarrollo urbanístico pues, acaba con la entidad de los conjuntos y de los núcleos rurales, ¿no? Sin respeto por esas construcciones y en este caso, pues bueno, se mantiene una barraca, pero queda completamente descontextualizada de su entorno. Aquí, podemos ver cómo la arquitectura negra de Guadalajara de repente se convierte en la arquitectura blanca de cualquier sitio del mundo, porque en realidad esta arquitectura, esta construcción realizada con policarbonato blanco, pues se queda muy alejada, ¿no?, de la tipología y del carácter de las construcciones de la zona.
O por último, cómo estas intervenciones inadecuadas pues van en detrimento de este patrimonio cultural, ¿no? El uso eh, extensivo del cemento como mortero en la conservación cuando al final su poca transpirabilidad o nula pues acaba afectando a la materialidad de las fábricas, ¿no? En este caso el ladrillo, que al final acaba perdiendo la cohesión para dejar transpirar a los muros. O este otro caso en el que creemos, ¿no?, que parece que hacen un intento de unificar o de integrar de alguna manera la nueva construcción con una construcción eh, más típica o bueno, tipológica de la comarca de la Vera, pero donde se introducen elementos que son completamente ajenos a esta arquitectura y desde luego pues no logran la armonía, ¿no?, ni la integración en el entorno. No se trata de mantener un patrimonio cultural que ha ido perdiendo, que ha perdido ya su función, sino que se trata de conservarlo y ponerlo en valor para recuperar conocimientos, técnicas y materiales tradicionales locales que se encuentran en fase de desaparición, para reaprender de sus soluciones ecológicas y bioclimáticas, para readaptarse a los actuales modos de vida y mejorar la calidad de los habitantes, y para conservar el patrimonio cultural y el territorio. En definitiva, por abogar por una regeneración de nuestros paisajes rurales, de la arquitectura tradicional en la estrategia frente al reto demográfico, potenciando los elementos presentes en su patrimonio cultural y natural, convirtiéndolo en un recurso fundamental a la hora de reconocer y revalorizar estos territorios en riesgo. Y es que el medio rural tiene o alberga numerosos recursos en sus paisajes. Quizá cuando hablamos de recursos para el desarrollo, inevitablemente, en primer lugar, nos viene a la mente el patrimonio como recurso turístico. Es evidente que se convierte en uno de los mecanismos más demandados y utilizados para dinamizar el patrimonio cultural en las zonas rurales, contribuyendo al sostenimiento económico de sus localidades. Pero en muchos casos estas estrategias no se desarrollan de forma sostenible y no se adecúan a la identidad de cada uno de los pueblos, ¿no? No respetan sus capacidades o sus propios intereses y se convierten al final en escenografías que dejan de lado a la población. Incluso la riqueza generada no se llega a reportar totalmente a esa propia localidad, ¿no? Ni siquiera ni en beneficio económico ni en la mejora de la calidad de la vida. Pero existen numerosas iniciativas turísticas que sí se desarrollan de forma responsable, sostenible y respetuosa con el territorio, como por ejemplo, entre las muchas que podemos encontrar, las rutas emocionales o el turismo de voluntariado para la reconstrucción del patrimonio construido. Es el caso de este proyecto que os muestro en la imagen, el proyecto Mayata en el Sobrarbe, donde no solo se recupera su patrimonio arquitectónico o construido más identitario, sino que además se favorece el sentimiento de pertenencia, se difunden los valores de esta arquitectura y además no se realiza solamente a los voluntarios que asisten a estos talleres y cursos, sino también a la propia población que participa y que aprende a llevar a cabo labores de mantenimiento que permiten conservar sus propias construcciones tradicionales. Aunque estas actividades puedan generar puestos de trabajo y crecimiento económico, sin embargo, están muy condicionadas a la estacionalidad turística y generan una población flotante que no logra fijar la población de forma permanente en el territorio. Así pues, el aprovechamiento turístico del patrimonio no basta para garantizar su mantenimiento y su salvaguarda. Y la oportunidad de desarrollo que ofrecen estos elementos pues pasa necesariamente por identificar y potenciar los valores que las caracteriza y que la constituyen y que pueden convertir a la arquitectura tradicional de nuestros pueblos en un recurso de desarrollo para las áreas en situación de población crítica. Vamos a repasar estos valores en los que debemos apoyarnos. En primer lugar, bueno, identificar hacia qué nos enfrentamos, ¿no? La arquitectura tradicional es definida en el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional como el conjunto de construcciones que surgen de la implantación de una comunidad en su territorio y que manifiestan en su diversidad y evolución su adaptación ecológica tanto a los condicionantes y recursos naturales como a los procesos históricos y modelos socioeconómicos que se han desarrollado en cada lugar. Por tanto, representan el testimonio de unos modos de vida únicos de la comunidad que las ha producido, ¿no? Generando unos modelos arquitectónicos propios de cada lugar con personalidad propia,
lo que les otorga un alto valor identitario y de pertenencia no solo a un territorio, sino también a una comunidad. Vemos una pequeñísima muestra, una selección de imágenes que reflejan esta diversidad y especificidad que representan. Aquí, por ejemplo, el paisaje del viñedo de Lanzarote, donde los muros de piedra en seco protegen de los vientos alisios a los ocos de media luna de La Gueira, la arquitectura de tierra en Castilla, León en tierra de Campos, los pueblos rojos segovianos, cómo se adapta el aprovechamiento del territorio en la ganadería, ¿no? En los valles pasiegos con las cabañas a diferentes alturas de la cabaña de invierno, la de verano, a diferentes alturas de la ladera de las Brañas, la arquitectura manchega, el aprovechamiento de los bancales en Mallorca, como en otros muchos lugares de nuestro territorio, o diferentes maneras de enfrentarnos al urbanismo y a las viviendas, ¿no? A la izquierda vemos una imagen de las viviendas o de las edificaciones de vivienda de la comarca de la Vera, y a la derecha, pues, uno de los pueblos blancos de Cádiz, en este caso. Además, son fundamentales los valores inmateriales y simbólicos asociados a la arquitectura tradicional, tanto respecto a las funciones de cada espacio que ocupa en una vivienda, ¿no? Aquí vemos el interior de una vivienda de Los Pedroches, y también el valor simbólico, ¿no? En este caso, en un desván de una vivienda, pues la importancia que adquiere ese desván, ese espacio, a la hora de confeccionar el miorochín en el carnaval de Lanz, pero también los espacios urbanos relacionados con la sociabilidad, las prácticas religiosas y otras manifestaciones inmateriales, ¿no? Su marco espacial es esencial a la hora de mantener itinerarios como en este caso el itinerario marcado en la fiesta de la vaquilla en Fresnella de la Oliva, o el simbolismo que adquiere la plaza del pueblo, en este caso en Villanueva de la Vera, en el momento simbólico de dar muerte al Peropalo. Por tanto, es crucial el reconocimiento de todos estos valores a todos los niveles, tanto de la sociedad como de los profesionales implicados, las administraciones públicas y los nuevos habitantes que puedan llegar, ¿no? Logrando que la población no se sienta descontextualizada, marginada, viviendo en un entorno abandonado o ajena a actividades que han sido impuestas sin tenerlas en cuenta, ¿no? Así, cuando las estrategias de desarrollo se encaminen hacia la protección de esta identidad de la población, acrecentando y reforzando estos valores, pues contribuiremos a dinamizar el territorio siempre y cuando la comunidad usuaria participe de forma activa en todo el proceso, ¿no? Como las personas creadoras, portadoras y que habitan este patrimonio, y que en definitiva pues han de ocupar el puesto privilegiado que les corresponde en su salvaguarda. No se trata de fosilizar estos valores, sino de integrar las nuevas perspectivas de futuro con los modos de vida tradicionales, buscando siempre oportunidades y sinergias y estableciendo un equilibrio entre ellos, ¿no? No olvidemos que la arquitectura tradicional, una de sus características es su capacidad de adaptación a los diferentes procesos que se van desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? Pues ahora tiene la oportunidad de formar parte del cambio social, ambiental y cultural que estamos viviendo. Por tanto, desde el punto de vista arquitectónico, no consiste en rehabilitar un pueblo abandonado y convertirlo en un parque temático, sino que es necesario llenarlo de vida y dotarlos de nuevos usos, siempre teniendo en cuenta que debemos de respetar su identidad y, por tanto, su materialidad, materiales y sistemas constructivos, significado, su interacción con el entorno, etcétera. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues tendríamos que readaptarnos a los niveles de confort actuales, para lo cual necesitaríamos que también la normativa se fuese aplicando de forma flexible, estudiando la especificidad de cada caso en concreto, ¿no? Y según esos datos obtenidos, pues establecer criterios para cada uno de los lugares. No será la misma estrategia frente a un pueblo que se encuentra con despoblamiento total al que todavía mantiene una pequeña población, o dependerá también de las actividades económicas que se desarrollen y de los recursos patrimoniales que se desarrollen en la zona. Deberemos de mantener el uso original cuando sea posible, ¿no? En el caso de las viviendas, pues sería prioritario reforzar aquellas actuaciones que prioricen la rehabilitación de esas viviendas frente a los nuevos desarrollos o construcciones de obra nueva.
También pueden incluirse programas como los de la rehabilitación de viviendas para uso de viviendas de protección oficial, como en muchas poblaciones que ya se está poniendo en marcha, como en el caso de Villanueva de la Vera, o de cooperativas o de modelos de desarrollo en comunidad como las ecoaldeas. Cuando no sea posible mantener estos usos originales, habrá que buscar nuevos usos para los edificios que hayan quedado obsoletos al perder su función. Em, Se pueden establecer diferentes estrategias, por ejemplo, para aquellos pueblos en los que se firmen convenios de colaboración con las universidades, pues se pueden crear albergues o centros de interpretación, centros de investigación, perdón, para estos estudiantes, ¿no? También es fundamental que estas construcciones sirvan también como de apoyo a empresas sociales que tengan por el objeto mejorar la calidad de vida de aquellas personas con dependencia o para cualquier tipo de empresa que encuentre en el medio rural un entorno adecuado para desarrollar su actividad, no sean tecnológicas, de innovación o, por ejemplo, como incubadoras de startups, donde el año pasado la Comisión Europea pues, lanzó un proyecto denominado Startup Village, donde se fomenta el emprendimiento, se genera empleo y se equilibran las oportunidades entre pequeñas poblaciones y grandes ciudades, ¿no? Mejorando también la cohesión social. En este caso se han probado en 3 pueblos piloto: Villahoz en Burgos, Blacha en Ávila y Comillas en Cantabria. Además de, perdón, además del fundamental valor identitario, ¿no? Su valor paisajístico, territorial, ecológico y científico se presentan como potenciales recursos de crecimiento económico, pedagógico, de innovación y de lucha frente al cambio climático. Y es que la arquitectura tradicional constituye una reserva de conocimientos científicos, ¿no? Bueno, una reserva de conocimientos respecto a cualidades y beneficios de materiales y técnicas locales que han sido corroborados por estudios científicos, ¿no? Su aplicación no solamente se extiende a la restauración de la propia arquitectura tradicional, sino también a la arquitectura monumental y también a a la nueva arquitectura, ¿no? A los diseños de nueva arquitectura. Por todo ello, es necesario salvaguardar los saberes y oficios tradicionales, lo que nos permitirá protegerlos y registrarlos y, sobre todo, garantizar su continuidad y transmisión a las nuevas generaciones, evitando que desaparezcan, manteniendo las actividades artesanales y favoreciendo el desarrollo profesional de jóvenes emprendedores. En cuanto a su valor territorial y paisajístico, pues la arquitectura tradicional se integra perfectamente en el paisaje gracias al uso de materiales locales, ¿no? Propios de la zona, pero también a su propia escala, que se ajusta o se hace a medida del ser humano y de sus necesidades. También esta arquitectura no solamente se integra en el territorio, sino que también se interacciona con el medio, ¿no? Por ejemplo, como manera de conservar la biodiversidad, herramienta frente a la erosión o regeneración del suelo a través de actividades tradicionales como la ganadería extensiva, la transhumancia o bien mediante el uso de la piedra en seco, por ejemplo, en la formación de bancales. Este equilibrio con el territorio debe constituir uno de los objetivos prioritarios en el desarrollo sostenible para lograr una mejor adaptación de la sociedad, de la sociedad actual al territorio. La arquitectura tradicional también se convierte en ejemplo de soluciones ecológicas y bioclimáticas. Desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, se realiza una gestión responsable de los recursos, tanto materiales como humanos, ¿no? Utilizando los materiales, como hemos visto, propios de la zona, pero también empleando mano de obra especializada de la zona, ¿no? A los maestros artesanos, logrando una arquitectura ecológica de proximidad. Por otro lado, también propone soluciones energéticas pasivas basadas en la orientación, la ubicación, la ventilación cruzada, el soleamiento o la inercia térmica de sus muros. Esto completamente lo podemos extrapolar a la nueva arquitectura bioclimática, ¿no? Y moderna. La sostenibilidad también radica en su durabilidad, ¿no? Siempre y cuando pues, se realicen pequeñas labores de mantenimiento que bueno, gracias, o sea, son de fácil aplicación gracias a la sencillez de sus sistemas constructivos, ¿no? Y también radica en la reutilización de los propios materiales y de aquellas arquitecturas infrautilizadas.
Todo ello nos permite reaprender en un momento marcado por la lucha frente al cambio climático, presentándose estos valores de la arquitectura tradicional como herramientas necesarias para paliar sus consecuencias, disminuyendo la huella ecológica de la construcción. La puesta en marcha de estos recursos patrimoniales como catalizador de desarrollo implica poner en valor la arquitectura tradicional a través de su documentación, recuperación, conservación y protección y difusión, tener en cuenta a las comunidades usuarias y portadoras, ¿no? Debatir y aceptar con ellas, debatir las acciones para que sean aceptadas por ellas, realizar estudios a nivel territorial, identificando las necesidades y oportunidades que tenemos, creando sinergias entre tradición e innovación y que en todo caso no vayan nunca en detrimento de la identidad local y del sentimiento de pertenencia, ¿no? También se pueden establecer, como algunos casos han demostrado, planes estratégicos que se desarrollen a largo plazo, en vez de hacer siempre o dar siempre como soluciones mucho más rápidas, ¿no? En este sentido, los planes nacionales de paisaje, salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y de arquitectura tradicional en especial, pues se presentan como herramientas de gestión y documentos en los que poder consultar metodologías y criterios de intervención adecuados a cualquier tipo de acción de salvaguarda de esta arquitectura. Estoy convencida que con la colaboración y compromiso de las administraciones públicas y de la sociedad civil, la salvaguarda de la arquitectura tradicional, de sus paisajes, de su patrimonio cultural y material asociado, pues nos pueden ayudar a mejorar la cohesión social, la vertebración del territorio y el modelo de convivencia, tres de los objetivos marcados por la estrategia frente al reto demográfico. Para ello es necesario tener presentes estos valores, de modo que la arquitectura tradicional de nuestros pueblos pueda convertirse en soporte y en recurso para potenciar el desarrollo rural, incluyendo su salvaguarda de forma activa y siempre y cuando pues, vaya de la mano de la implementación de elementos tan estructurales como la igualdad de oportunidades, la mejora de acceso a los servicios básicos, la innovación, el desarrollo de empresas o que se rompa la brecha digital. Ya para terminar, solamente comentar, ¿no?, que en los últimos meses la terrible pandemia que estamos viviendo nos ha mostrado el interés y las ventajas que puede ofrecer un nuevo acercamiento al medio rural, y aunque probablemente ese interés pueda ser, por desgracia, pasajero o temporal, y además revertir la despoblación no es un planteamiento que dé resultados a corto plazo, pero podemos aprovechar este nuevo boom rural para recuperar, rehabitar y regenerar nuestros pueblos, llenándolos de vida y, en concreto, apostando por la salvaguarda de su arquitectura tradicional. Muchas gracias.